Los que estuvieron el jueves en el culto, entonces recuerdan bien el tema que estuvimos viendo el jueves. Y vamos a continuar hoy con este tema porque quizá muchos no estuvieron ahí en el culto. Y quiero que estemos ahí en la carta a los Efesios, que es un escrito que habla sobre la salvación. Ese es el tema de la carta a los Efesios es la salvación. Y uno de los subtemas es que la salvación no es por obras que nosotros hayamos hecho, sino que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, unas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, eh, ahí en el capítulo 2, del verso 1 al 10, le reitero que hay tres cosas en esos 10 primeros versículos. Los primeros tres versículos nos enseñan de dónde nos sacó el Señor. Eso tiene que producir en el creyente un agradecimiento al Señor. Sin eso no hay agradecimiento. Sin ese reconocimiento de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos salvó, de qué situación nos sacó, no hay, no hay agradecimiento a Dios, no hay, o sea, entonces vamos a estar confiados en nuestras obras o en lo que hagamos. Entonces, el propósito del apóstol es en este tratado doctrinal que es la carta a los Efesios, enseñarle a la iglesia que la salvación no es por obras. Pero a veces nosotros muchas veces hemos predicado esto, pero solamente mencionamos el versículo 8. La salvación no es por obras. Y la gente quizá escucha, pero se va sin entender, bueno, y si no es por obras, ¿cómo es? Si es por gracia, pero ¿qué hay que hacer o no hay que hacer nada? Entonces, bueno, me ha dado la tarea de que estudiemos esto, porque esto no es de nosotros, sino que está aquí en la palabra de Dios, está en la Biblia, y es la doctrina de la iglesia y de cómo los creyentes deben concientizarse también de su salvación. Y que decíamos el jueves que no tuvimos que hacer obras para que nos recibieran para ser salvos, pero sí fuimos salvos para que nosotros tengamos buenas obras. Entonces, eh, esto para cada creyente es muy importante entenderlo, porque se trata de las obras que hacemos para agradar a Dios. Entonces, el creyente, esos versículos del 1 al 3, ¿de dónde nos sacó el Señor? Del 4 al 7, ¿cómo nos sacó y por qué lo hizo? ¿Cómo nos sacó el Señor? Por gracia, ninguno, absolutamente nadie califica en el mundo para ser salvo sin Cristo. Sin la gracia de Cristo, ninguna persona puede ser perdonado ni salvado. O sea, eso tiene que estar muy claro. Y eso es parte importantísima del Evangelio. La gente tiene que oír eso para que la gente se responsabilice y se quite de la mente eso de que yo quizás sea bueno, yo quizás sea medio bueno, o yo quizás sea tan malo que no tengo perdón. Entonces es bueno saber que la salvación no es por obras, sino que es por gracia regalada, dada
por el Señor, otorgada por Él. Entonces, esa es la primera parte del asunto. Entonces, pero la segunda parte dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, les decía que esto para cada creyente es muy importante entenderlo, porque esas tres cosas son básicas, básicas. Si quiere, anótelas usted. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Cómo lo sacó? Que fue por la gracia y fue por la muerte de Cristo. ¿Y para qué lo sacó el Señor? Cada creyente debe tener eso presente, porque eso no es para una semana, eso es para toda la vida, para toda la peregrinación sobre la tierra hasta que la persona muera o hasta que Cristo venga, pero debe perseverar en eso. Ya esas son las tres cosas que le dan el contenido a la salvación. ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo lo sacó? ¿Y para qué lo sacó el Señor de allá? Porque si una persona no sabe, entonces la persona no le presta la atención a la salvación y comienza a pensar en sus experiencias personales o las cosas que él pueda hacer o que pueda obtener o los logros que pueda tener o en qué se puede parecer a otro creyente que él le parezca que es como mejor que el otro tal y depende de esas cosas y no depende de la gracia de Dios. Una de las debilidades del ser humano es gloriarse por lo que hace. Esa es una de las debilidades del ser humano. Y no digamos de fulano, sino de los seres humanos. Por lo que hace o por lo que alcanza o por lo que logra. Entonces, ¿por qué Dios diseñó esto así? Vamos a pensar aquí lo que dice la palabra de Dios. Mire, hay gente que estaría en condiciones de hacer cosas. Si se exigieran las obras para que una persona sea salvo, si Dios tuviera una lista de obras, hay gente que estaría en condiciones de hacer cosas, ya fuera penitencias o ayudas al prójimo o comportarse mejor que otros con tal de alcanzar los méritos que se exigieran a cambio de la salvación. Pero Dios, conociendo esto, no permitió que la salvación fuera de esta manera, porque si fuera por posibilidades y obras nuestras, algunos tendrían las posibilidades y otros no. Muchos quedarían por fuera de la salvación y tendrían que soportar el desprecio de los que podrían gloriarse porque sí lo alcanzaron. Entonces, Dios ha determinado que no somos salvos por obras. Y dice, ¿por qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, el creyente debe tener presente eso. No solamente el creyente, el pastor, todo mundo debe tener presente esta gran verdad. ¿Por qué nuestras obras, por buenas que parezcan ser, no sirven para ser salvos? No sirven para ser salvos porque no son hechas por amor, sino por vanagloria. Conociendo Dios esto, diseñó las obras en las que los creyentes deben andar. Dios las diseñó. Ya no nos permitió que nosotros hagamos esas obras, sino que Él las diseñó. ¿Cómo las diseñó? Las diseñó que deben ser por amor. Y Él comenzó dándonos ejemplo, mostrando su amor. Por eso cuando usted lee los escritos de Juan, el gran énfasis de Juan en las cartas es el amor.
el amor, pero él lo que está hablando es precisamente lo que estamos refiriendo aquí, el amor de Dios. Dice que lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y se atreve a decir esto, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, ahí es donde llegamos a entender que muchas de las cosas que hacemos, o sea, lo que hacemos está bien porque lo hacemos, pero lo que le agrada al Señor es que lo hagamos por el motivo correcto, que en este caso es el amor. ¿Por qué? O sea, porque la gran demanda de la ley de Dios es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la demanda de la ley de Dios. Entonces, las diseñó, esas obras las diseñó que deben ser por amor. Y Él nos dio ejemplo. Entonces, por eso Él nos amó y ahí encontramos la razón por la cual la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Y por qué lo dio? ¿Por qué dio a su Hijo? Porque Dios no podía hablarnos de amor, Él lo demostró primero y ahí sí nos habla del amor y ahí sí nos exige amor. Entonces el apóstol ahí en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados en Cristo Jesús. O sea, unidos a Él, creados en Él, el ser hechos conforme a su imagen y ejemplo. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús para gloria de Dios Padre. O sea, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, hacerlo como Él lo hizo, tomándolo a Él como nuestro ejemplo. Entonces, quería hacerles esta breve de este capítulo 2 para que continuemos aquí viendo el tema. Entonces dice que Dios los preparó según su criterio, no nos dejó a nuestro criterio. Las obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas son las de la fe, ya no las obras de la ley, porque venida la ley, venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Ahí está en Gálatas 3, versos 23 y 24. Entonces, diferencia entre las obras de la ley y las de la fe, porque ya alguien se estará preguntando de los oyentes, bueno, ¿y qué quiere decir obras de la fe y obras de la ley? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las obras de la ley y las obras de la fe? Las de la ley son las que se exigen o se exigían. Esas son las obras de la ley, las que se exigen para ser salvo. En el Antiguo Testamento se exigía que la persona hiciera para que se pudiera acercar a Dios. Las de la fe se exigen porque somos salvos. Entonces, esa es la diferencia, para que la tenga presente. O sea, las unas se exigían, pero sin la fe la persona no puede agradar a Dios. Entonces, cuando Dios nos regala la fe, ahora nos pide unas obras conforme a esa fe que Él nos ha regalado. ¿Cómo obra la fe? Porque aquí ya la fe es la que entra a obrar. Gálatas capítulo 5, verso 6. La fe obra por el amor. La fe obra por el amor.
Entonces, tres cosas que debemos tener en cuenta ahí. Reconoce de obra por el amor. Número uno, reconoce el amor de Dios que nos salvó. Cada creyente debe tener un gran reconocimiento, como lo decía el apóstol Juan, allá en la primera carta al capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese mirad, ese considerad, reconozca. Cuando una persona no reconoce ese amor tan grande que el Señor tuvo para salvarlo, no hay un reconocimiento de ese amor, no hay un fundamento para obedecer a Dios, no hay una razón. Entonces el creyente tiene que reconocer que lo que Dios hizo por él fue muy grande. Y lo que Dios hizo fue muy grande. Es que nosotros tenemos que valorar que el Señor haya descendido, haya dejado su trono de gloria, haya descendido a este mundo y haya sufrido todo lo que sufrió y haya hecho y morir en lugar nuestro por nuestros pecados. Entonces, cuando una persona dice, no, yo estoy aquí como en una nueva religión, yo me bauticé y estoy aquí, pues no sé qué irá a pasar, estoy aquí. No, estamos aquí porque tenemos un reconocimiento muy grande y ese es el número uno. Tiene que tener, esa persona tiene que sentir eso, vivirlo, ese reconocimiento, porque es la salvación suya. El día que muera, ya no vas a ir a la condenación, sino que vas a ir a la vida eterna. Todo eso lo ganó Cristo en la cruz y nos lo regaló, no nos tuvo que pagar nada. No nos exigió ni cosas que debiéramos hacer para podernos recibir. Pero hay que reconocer eso y ahí es donde se fundamenta. Eso es lo que le da la fuerza al creyente para no pecar, para no desobedecer a Dios, para no ser una persona que hace cualquier cosa mala porque no fue que se presentó la tentación y entonces yo lo hice. No, él tiene un amor grande y ese amor es el que lo cuida. Entonces, cuando la persona tiene en cuenta eso, vive en un descuido espiritual y por eso cometen errores y pecados y cosas de eso. Entonces, número dos, el amor tiene en cuenta la necesidad del otro y no sus faltas. Mire aquí, el que reconoce el amor y el perdón que ha recibido de Dios, tiene la capacidad de perdonar a los demás y de ver en un hermano que le ofenda a él la necesidad de ese hermano y no la falta que cometió contra él. Número tres, mira por el bien del otro y no por el bien propio. Entonces, esas tres cualidades explican cómo la fe obra por el amor. Entonces, la fe, ese reconocimiento al Señor, la fe, esa actitud ante el mundo que nos rodea y que no nos entiende, y que nos ofende y que aún no nos quiere, quien quiera que sea, que no nos quiera, ¿qué actitud tenemos ante ellos? ¿Y qué actitud tenemos ante, ante los demás? Que preferimos el bien nuestro o el bien del otro. Entonces la Biblia dice, no mirando por lo suyo propio y no por lo del otro. Entonces, ese obrar, esas cosas reúnen el obrar del creyente. Entonces, es bueno tenerlo en cuenta. La fe es la que yo les decía que la fe cumple esa demanda de la ley de Dios, que es amarle a Él y amar al prójimo. Que la relación de Dios con el creyente está establecida sobre el amor. Ninguno debe estar esperando que es que Dios me tiene que hacer esto, tal cosa, o intimidar, obligar. No, Dios no lo va a hacer.
Dios nos ha amado y debemos comprender su amor y sobre eso se tiene que basar y fundamentar la relación con Él. Conclusión. En la primera parte del capítulo 2 aprendemos de dónde nos salvó, cómo nos salvó y para qué nos salvó. Para buenas obras y ya hemos explicado cómo obra el Señor y cómo es eso de las buenas obras del creyente. Ya en la segunda parte del capítulo 2, el apóstol continúa diciendo, e inicia esa segunda parte del versículo 11, acuérdense que ustedes no tenían derecho a esto. Es un resumen de ese párrafo. No tenían derecho a esto. Sin embargo, Dios se lo ha concedido, porque ahí dice que nosotros éramos gentiles y que no teníamos derecho a esto. Además, Dios nos lo concedió, no siendo parte del pueblo de Israel. Además dice, ¿cuál es el propósito? Vea, cuando usted lee todo el párrafo hasta el verso 22, concluye, el propósito es que el creyente, o sea, lo que Dios estaba proponiéndose o se propuso fue construir un templo donde morar, que el creyente sea morada del Espíritu Santo. Ese es el propósito mayor que el creyente debe tener y es lo que debe tener en su nueva mentalidad. Yo soy templo del Dios viviente. Yo soy templo del Espíritu Santo. Yo soy templo. O sea, el creyente. Entonces, esa convicción es la que hace que se guarde de hacer lo malo. Entonces, esa convicción es mayor que cualquier experiencia que nosotros podamos vivir. Las experiencias que nosotros tenemos pueden hacer parte de nuestras obras. Y una persona inclusive puede tener experiencias muy lindas, pero de las experiencias no puede vivir. Tiene que tener la convicción, yo soy templo del Espíritu Santo y por lo tanto el apóstol dice, no prestar sus miembros para el pecado. Entonces, eso es lo básico que un creyente debe tener para poder ser fiel a Dios durante toda su vida. Si la persona tiene esto en cuenta, lo aplica a su vida, tiene esa convicción, esos principios, la persona tiene una fuerza, tiene un criterio claro sobre cómo actuar frente a las tentaciones. Porque muchas personas, ¿cómo voy a vencer la prueba? ¿Cómo voy a vencer la tentación? La va a vencer si tiene convicción. Lo primero, las tres cosas que mencionábamos anteriormente. En lo relacionado al amor, el reconocimiento de la obra de Dios. Lo otro, la actitud que yo tengo ante el semejante. Y lo otro, todo lo que el lugar que yo ocupo en la vida, el lugar que yo no estoy buscando cosas para mí, sino estoy buscando el bien de la obra del Señor. Vamos al capítulo 3, porque toda esta carta tiene una correlación muy importante sobre la salvación. Y sobre este tema de cómo es la salvación, que no es por obras para que nadie se gloríe, nadie se puede jactar. Nadie se puede jactar y nadie tiene la excusa de desanimarse por eso, porque la salvación se la da Dios. Si está desanimado, busque a Dios, que Él fue el que le dio la salvación. Y si tiene bendiciones y todo, no se jacte, porque eso es de Dios. Vamos entonces al capítulo 3, versículos 1 al 13.
Esta es una panorámica de la carta porque estamos tratando solamente un aspecto. Esta carta tiene muchos aspectos que tratar porque habla de la doctrina de la salvación, pero estamos tratando el aspecto de que la salvación no es por obras. Capítulo 3, verso 1 al 13, Pablo habla a la iglesia de su ministerio entre los gentiles. Él reconoce que no es digno, pero que Dios por su gracia le ha encargado anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y otra cosa que él les pide en esos primeros versos es que no desmayen a causa de sus tribulaciones. Se cree que Pablo estaba preso cuando se escribió esta carta, que la dictó y alguien la escribió. Entonces, era otra cosa que los creyentes debían superar porque su líder estaba preso, su líder. Entonces él les dice que no desmayen a causa de sus tribulaciones. Entonces todo esto está ahí en esa escritura. De los versículos 14 al 19, de ahí el capítulo 3, Pablo le enseña a la iglesia que la causa de la cual se ocupa, para la cual ha sido llamado, por esta causa ora. Y él ora por los creyentes, que lo que él les está enseñando, que lo que él les está predicando, los lleve a ellos, a que Cristo habite en ellos. Entonces es consecuente, ora de acuerdo a como les está predicando. Que Cristo habite en ellos, para que puedan comprender la grandeza del amor de Dios. Ese amor de Dios que excede a todo conocimiento humano y que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Pero vamos a mirar la coherencia que él gasta y que él tiene en lo que él está diciendo. En los versos 20 y 21. Dice, y aquel, vea, aquí ya está dando una conclusión parcial a lo que él está diciendo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces ahí se refiere a Dios. Y entonces él está hablando, está reiterando lo que estaba diciendo antes. O sea, recuérdese que esto no es de nosotros, que es de aquel que es más poderoso que nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y de una vez, indirectamente, dice, ustedes no dependen de lo que piden, de lo que entienden, sino que hay uno más poderoso. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, todo depende de su gracia y que nosotros le hayamos abierto el corazón a Dios y Él mora en nosotros para que su poder actúe en nosotros. Entonces aquí le quita toda jactancia y le quita todas las llaves a todo el mundo, a que alguno diga, no, es que yo hice esto, es que yo hice más, es que yo lo hice mejor. No, aquel que es más poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que usted pidió, de lo que yo pedí, de lo que yo entiendo, de lo que usted entiende. O sea, hay uno más poderoso. O sea, no es por obra, para que nadie se gloríe. Y a todos nos pone en el mismo lugar, dependamos del Señor, dependa de Él. Coherentemente con lo que ha estado enseñando el apóstol, que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, el apóstol reitera
que no es porque lo que nosotros entendemos o pedimos, cosas por las que no nos podríamos gloriar. Alguien se podría gloriar por una cosa que hizo, sino por la gracia de Él. Y fíjense cómo concluye el versículo final. Él dice, a Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. Esto es lo que el apóstol ha venido enseñando y ha estado diciéndole a la iglesia. O sea, no es por obra. Él nos concedió obrar bien. Y ya explicamos cuáles son las buenas obras y por qué algunas de las obras nuestras, si las hiciéramos, algunas no califican. Los seres humanos tenemos una lucha con la vanagloria de la vida e involuntaria o voluntariamente podemos pensar que Dios obró porque yo oré o porque yo prediqué o porque yo fui el que hice tal o cual cosa. Y a veces queremos hacer público eso para que se enteren que yo lo hice. Mire, esas cosas funcionan en la vida cotidiana. Yo fui el que hice eso, sí, yo, bueno, sí, muchas gracias, ¿cuánto le debo? Eso funciona. Pero en la vida espiritual no es así. En la vida espiritual, esto aquí, todo se mueve porque Dios lo mueve. Él es el que mueve. Si Él no mueve, no pasa nada, porque todo es de Él, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por todo. Pues la obra la hace Dios y Él es quien merece la gloria por eso. Nosotros no debemos hacer alarde de nada de lo que hacemos. Entonces, si usted ora, si usted hace esto, tal cosa, dele la gloria a Dios. Por todo lo que hagamos, démosle la gloria a Él. Pero hay uno más poderoso de lo que nosotros entendemos y alcanzamos y hacemos y todo eso, que es el que hace todo. El cristiano le cuesta entender que es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Y estamos siempre a la expectativa de reconocimientos por cosas que no hacemos nosotros. Muchas veces fue Dios que hizo eso y entonces nos vean, no, es que yo estaba, es que yo fui el que hice, que no, eso no, eso es de Dios. Pero los seres humanos somos débiles y estamos a la expectativa de ver quién le da reconocimiento por lo que hace. Y ante la ausencia de esos reconocimientos, nos desalentamos o ante la presencia de los reconocimientos nos envanecemos. Entonces, fíjense la connotación que tiene el hecho de que la salvación sea por obras. Es una bendición muy grande. Que no sea por obras es una bendición muy grande porque el Señor lo recibió sin hacer nada. Y las cosas que debemos tener en cuenta. Y la gran responsabilidad que es el hecho de que nos haya hecho para buenas obras. Es una responsabilidad, porque vuelvo y reitero, o sea, no somos salvos por obras, pero fuimos salvos para buenas obras. Entonces, ahí es donde el creyente tiene una ambivalencia, una dicotomía se llama eso, cuando tiene un doble pensamiento. Entonces dice, no, yo pues estoy andando mal en esto, pero yo hago esto para pagar esto. Entonces yo como que reconozco a Dios con esto. Entonces no, pero yo canté el himno, estaba como mal, andando mal con Dios, pues yo canté el himno. No, no es así. No, no es así. La vida cristiana no es así. Entonces, porque no es por obras. Bueno, pienso que no nos alcanzó el tiempo para ver el capítulo 4, que ya en algún momento lo vimos, el capítulo 4 en una predicación anterior vimos
la unidad del Espíritu. Ustedes la recuerdan, creo que debe estar por ahí grabada. El capítulo 4, pero esta carta es muy rica y quiero concluir ya, terminar diciéndoles que ustedes hagan el ejercicio, hagan el siguiente ejercicio. En su casa, hagan una implicación entre Efesios 4, 22 al 32 y Efesios 6, 10 al 20, donde encontramos que el creyente se debe vestir de toda la armadura de Dios. Entonces, y se debe de vestir de toda la armadura de Dios porque hay una batalla, ¿sí? Porque hay una batalla, si no, ¿para qué se viste de armadura si no hay batalla? Entonces, hay una batalla. ¿Cuál es esa batalla? Entonces, haga una implicación entre los dos textos y ustedes que son estudiosos de la palabra de Dios y todo, identifiquen cuál es la batalla que libra con esa armadura en esos dos textos. Efesios 4, 22 al 32, allí encontramos la batalla. Y en Efesios 6, 10 al 20 encontramos la armadura. Entonces, no podemos vestirnos de la armadura sin antes comprender que hemos sido creados para buenas obras y que la armadura de Dios y que la armadura es de Dios, pero que nosotros somos los que no la colocamos. Porque la Biblia dice, vestíos. En los dos textos va a encontrar usted esa expresión. Vestidos del nuevo hombre. Y en el texto de Efesios, vestidos de toda la armadura. Entonces, ¿tiene razón el apóstol en lo que está diciendo en su carta? Sí. Y ahora cuando les exige que peleen la buena batalla y que se conviertan, ya les ha explicado la dignidad que tiene el creyente por la cual debe hacer eso. Y es que Dios nos ha salvado, no por obras para que nadie se gloríe, sino por su gracia, y nos ha concedido algo muy grande. Entonces, hermano, interioricemos esto, recibamos esto, apliquemos esto a nuestra vida, porque muchas personas, o digamos, la gran mayoría o todos los creyentes están frente a tentaciones, están frente a pruebas, las pruebas, esas dificultades que llegan, cosas que llegan de un momento a otro a nuestra vida, que no estamos preparados para nosotros sortearlas. Entonces, tenemos que vencer eso. El creyente, porque ha habido algunas preguntas por ahí y quería predicar esto precisamente para dar respuesta a muchas inquietudes de algunos nuevos sobre qué hacer frente a las tentaciones, qué hacer frente a las pruebas. Aquí, si hay una convicción de que yo amo a Dios, eso me va a capacitar a mí, me va a capacitar. Esa es la capacidad para vencer. Si yo no amo a Dios, hago cualquier cosa. Porque si no amamos a Dios, cualquier cosa es lo mismo. Estaríamos viviendo como la gente del mundo. Pero si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, entonces dice, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. O sea, el que dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Oremos y démosle gracias a Dios por este día y toda la iglesia, y que todos los que miren esto en la Biblia, porque no son cosas de uno como pastor, esto no se lo inventa uno, eso está aquí en la Biblia, está aquí y es fácil de leer y de comprender todo lo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia, y que es la doctrina de la iglesia. Aquí no estamos hablando de cosas que fulano experimentó, que fulano le pasó, no, son cosas que Dios ha mandado, y que el gran propósito de Dios es que nosotros somos morada
de Dios. Entonces, su cuerpo, su vida, somos morada. O sea, aquí no tenemos derecho a disponer de nuestra vida.